vamos a aplicar el movimiento uniforme a un movimiento circular. Entonces vamos a trabajar lo que es el movimiento circular uniforme. Lo representamos con el MSU. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Primero, circular, porque su trayectoria forma círculos, ¿cierto? Muy bien. Y uniforme, ¿por qué? Es continuo. Porque su rapidez es constante. Aquí no podemos establecer que la velocidad es constante, porque miren, por ejemplo, este cuerpo. En este momento, en un instante cualquiera, un cuerpo, hagan de cuenta entonces que yo ato una roca a una cuerda y el tipo dirá, si en cualquier momento se revienta la cuerda, ¿para dónde va la roca? La dirección donde idealmente en esta dirección, ¿cierto? Perpendicular al segmento que va del punto de tangencia al centro de la circunferencia. ¿Listo? Sale expedito para afuera, ¿cierto? Muy bien. En este caso, por aquí, ¿para dónde iría la velocidad? Para abajo. La cuestión mía, si yo recorro o hago una revolución al mismo tiempo, pues en el mismo tiempo, la pregunta mía, ¿su velocidad es constante? Mejor dicho, vamos a preguntarlo o vamos a enfocarlo desde otro punto de vista. ¿La velocidad V1 es igual a la velocidad V2? No. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. ¿Para qué tiempo? Sí. Ah, ojo, si se demoran en el mismo tiempo, sí, dice un compañero. ¿Están de acuerdo con esa teoría? Va a plantear lo siguiente. V1 es un vector. Sí. V2 también es otro vector, el vector velocidad, ¿cierto? Entonces, como son vectores, tienen que tener una magnitud, una dirección y un sentido. Para que sean iguales como vectores, tienen que tener la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Estos dos vectores tienen la misma dirección? No. Entonces son el mismo vector. Entonces son iguales esos vectores. No. Entonces aquí tenemos que plantear que cuando hay un cambio de velocidad, ¿cierto?, se produce una aceleración. Pero ¿qué es lo que tienen constante? Eso sí, su rapidez. La magnitud de la velocidad es su rapidez. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vamos a establecer que en el movimiento circular uniforme lo que es constante es la rapidez, la magnitud de la velocidad, la magnitud de esa velocidad. Esto es una constante, siempre a la misma rapidez. Entonces, ¿por qué vamos a relacionarlo con el movimiento rectilíneo uniforme? Porque aplicamos las mismas ecuaciones. Entonces, velocidad, aquí la vamos a relacionar, pero ya como vamos a barrer ángulos, ¿cierto? El ángulo, mire que vamos a empezar a barrer un ángulo. Ese ángulo lo vamos a llamar θ. ¿Listo? Entonces, la velocidad en un movimiento circular uniforme, lo que se barre no son metros como en el movimiento rectilíneo uniforme, sino ángulos. Entonces, por eso la vamos a llamar velocidad angular. Y la vamos a representar con la letra omega del alfabeto griego. ¿Listo? ¿Está claro? Muy bien. Y las unidades de la velocidad angular van a ser, en vez de ser metros sobre segundo, entonces en vez de metros, ¿qué van a ser? Radianes sobre segundo. Aquí, en el movimiento circular uniforme, las unidades de los grados, el ángulo barrido, las vamos a manejar en radianes. O sea, aquí no vamos a hablar de metros, sino que vamos a hablar de radianes. Y también, al igual que en el otro movimiento, el tiempo lo vamos a medir en segundos. Entonces, aquí tengo, ¿cuáles son las unidades de la velocidad angular? Radianes sobre segundo. ¿Cuáles son las unidades del ángulo barrido? ¿Cierto? En un movimiento circular. El ángulo barrido lo vamos a llamar θ y lo vamos a representar en radianes. Y el tiempo en segundos. Entonces aplicamos la misma relación. Yo sé que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Entonces aquí voy a tener que la velocidad angular
va a ser igual, en vez de distancia que va a poner, teta. Entonces, el ángulo barrido sobre el tiempo. Ejemplo, hallemos una velocidad angular de un cuerpo sabiendo que su ángulo barrido, o que el ángulo que barre, es de 16 pi tercios de radianes en un tiempo de 2 segundos. ¿Cuál es la velocidad? En otras palabras, ¿cuál es la velocidad que se requiere para que un cuerpo barra un ángulo igual a 16 pi sobre radianes en un tiempo de 2 segundos? Pues aplicando las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo, nos damos cuenta que como omega es igual a teta sobre tiempo, lo reemplazo. Omega es igual a teta. ¿Cuánto es teta? 16 pi tercios de radianes. 16 pi tercios de radianes. ¿Está claro? Muy bien. ¿Dividido quién? El tiempo. Entonces dividido 2 segundos. Pongo así. Muy bien. Entonces me queda radianes sobre segundos. La respuesta siempre, si usted la puede simplificar, hágalo. Miren, 16 mitad de 16, 8. O, en otras palabras, se cancela el 2 con el 2 acá. ¿Aquí qué me queda? Un 8. ¿Aquí qué me queda? 3. Pi radianes por segundo. ¿Está claro? Sí. Sí. Ahora, vamos a determinar el ángulo barrido por un cuerpo. Si despejamos de acá, si despejamos de esta ecuación, el ángulo teta, aquí va a ser igual. Tiempo está dividiendo. ¿Vas a multiplicar con quién? Con velocidad angular. Con la velocidad angular. Entonces me queda que teta es igual a la velocidad angular por tiempo. Entonces, un ejemplo. Vamos a hallar el ángulo barrido por un cuerpo, sabiendo que su velocidad angular es de 5 pi cuartos de radianes por segundo, en un tiempo de 4 segundos. Entonces, según la relación, la fórmula, teta es igual, el ángulo barrido es igual a la velocidad angular por el tiempo, reemplazo. Entonces, el ángulo barrido va a ser igual a la velocidad angular que nos dan de 5 pi cuartos de radianes por segundo, multiplicado por el tiempo. Entonces obtenemos que el ángulo barrido teta es igual a la velocidad angular, que en este caso es 5 pi cuartos de radianes sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que son 4 segundos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mire, 4 se cancela con 4, segundos con segundos. ¿En qué unidad me va a dar? Radianes. En radianes. ¿Qué unidad me va a dar? 5 pi radianes. Ese fue el ángulo barrido. De la misma forma, si de aquí despejo el tiempo, omega, o la velocidad angular, que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? ¿A dividir con quién? Con el ángulo barrido teta, ¿cierto? Entonces me queda que el tiempo es igual a teta sobre omega, que el tiempo es igual al ángulo barrido sobre la velocidad angular. Hagamos un ejemplo. Vamos a hallar el tiempo que necesita un cuerpo para recorrer un ángulo de 4 pi radianes con una velocidad de 2 pi radianes por segundo. Entonces, reemplazando, entonces ya sabemos que el tiempo es igual a el ángulo sobre la velocidad. Entonces el tiempo es igual a el ángulo ¿cuánto es? 4 pi radianes. ¿La velocidad cuál es? 2 pi radianes sobre segundo. Radianes se cancela con radianes. Pi con pi y 4 dividido 2 me da 2. Por la ley de Orea, los segundos ¿cómo pasan? A multiplicar arriba. Entonces me queda que el tiempo es igual a 2 segundos. ¿Me hice entender? Sí. Sí.